¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluditos a todos. Aquí estamos en vivo, en directo, a todo color. Elvia Sotelo es la primera en conectarse hoy. Elvia es la primera. María Vázquez, Mari Vázquez. ¿Qué tal? Saludos, bendiciones para ti también. Elvia Sotelo, bravo. Fuiste una de las primeras hoy en conectarte. Sony Ibáñez, por ahí se nos conecta. Saluditos. Elvia, hola, saludos desde Puerto Peñasco, Sonora. Bravo a toda nuestra gente de Puerto Peñasco por Sonora. Arroz Negrete. Doctor, ¿cuándo es su cumpleaños? El 1 de enero. El 1 de enero es mi cumpleaños. Así que ahí a celebrar el nuevo año, mi cumpleaños también. Gladys se nos conecta. Saludos, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? Sonia, saluditos. Mari Vázquez dice, ¿cuál es el premio? Bueno, el premio. Bueno, vamos a ver qué salimos con el premio ahí. Desde República Dominicana, Castilla, saludos. Gracias por conectarte. Carlos, Molleno, por ahí se nos conecta desde la Florida. Bravo, bravo, bravo. Castaña, también por ahí está. Hola, desde Argentina, saluditos. Desde Puerto Rico, Nancy, por ahí está. Maribel desde Perú, saludos Mari, ¿qué tal? Nelly Moreno, saluditos. Gracias, señores. Pero hoy tenemos un invitado especial, señores. ¿Qué les parece? Recuerden, compartan para que puedan apoyar este programa. De la manera que apoyamos este programa es compartiendo esta información. Y bueno, gracias al Full Hill Regional Medical Center, un hospital de acá desde la comunidad, señores, que nos da la posibilidad de entrevistar a tantos doctores y tanta buena información. No se pierdan ni un minuto del programa de hoy, porque hoy va a estar espectacular. Vamos a traer un especialista en enfermedades pulmonares, un especialista de los pulmones, que nos va a hablar del COVID-19, del asma, de la enfermedad del pulmón crónico. Y saludos a Miriam, Eduvina, Gladys. Compartan para que esto llegue a muchísima gente. Saluditos, Gladys. Bueno, traemos al invitado, al doctor Al-Rahab. Por aquí se nos sube acá al escenario. ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? How are you? I'm doing good. How are you, Dr. Gonzalez? Good to have you here. Look at how many people are waiting for you here. ¿Cuánta gente esperando por el doctor acá? Vamos a hablar con el doctor acerca de todas estas enfermedades. Dr. Al-Rahab, if you look at the camera, it's better because you're looking down. Okay. Yes, I'll try to look at the camera. Okay, just look at the camera. Don't look at. You look great. You look great. You too. So, vamos a hablar un poco con el doctor. Dr. Al-Rahab, can you give me a little bit of your background? What is your specialization? For how long have you been working? What is a little bit of your history? Okay, my name is Saada Al-Rajab. I am a pulmonary critical care specialist. I started practicing in Southern California in 2013. Specialize in pulmonary critical care. We do also sleep medicine. We take care of patients from hospital intensive care unit to outpatient settings. Wow. Let me translate for them. So dice Dr. Al-Rahab que tiene muchísimos años trabajando como pulmonólogo, trabaja en las salas de terapia intensiva y medicina crítica, así que imagínense cuánto trabajo tiene este doctor ahorita en el medio de todo esto de la pandemia. Dice que tiene muchísima experiencia en lo que son las enfermedades pulmonares. Pero vamos a comenzar a hablar con el doctor y vamos a comenzar con el tema del COVID-19. What do you think, Dr. Al-Rahab, if we start with the COVID-19? Talking about the COVID-19.
It's always a hot topic for discussion. So I'm open for your audience questions or whatever comes to your mind. Ok. Dice el doctor que siempre está dispuesto a hablar sobre el COVID-19, pero que también que abre las puertas a ustedes para si tienen alguna pregunta. Tenemos un especialista, señores, de lujo en enfermedades pulmonares, el doctor Al-Rahab. So, To me, honestly, to every doctor, this virus is new. I personally have learned a lot during this pandemic, from the beginning until now. We went through the unsure treatments to knowing how to handle ventilators, to give special attention and special treatments for those patients, to knowing what works and what doesn't work. And we have learned a lot during this pandemic about the virus. Ok. Dice el doctor que en estos tiempos de epidemia, de pandemia del COVID-19, incluso hasta él ha aprendido muchísimo en lo que es el manejo de pacientes críticos, porque anteriormente no se había visto esta cantidad de pacientes críticos. Y dice que ha aprendido mucho acerca de este virus del COVID-19 y que ha aprendido muchísimo acerca de lo que es el manejo mucho más adecuado, con mucha más práctica, el manejo de los ventiladores, que es una cosa tan importante. Pero vamos a hablar primeramente, vamos a empezar por atrás. Vamos a empezar, ya sabemos ya la historia del COVID-19, cómo ha evolucionado este virus y vamos a preguntarle al doctor cuál es la dirección, a qué dirección vamos en este momento con el COVID-19. Dr. Rahab, Yes, sir. we're going to ask you, what is the direction that we're taking right now? All of us, we know about the COVID-19, what is happening. It's a pandemic, it's affecting the entire world, starting in China, move around the world, got here to the United States. We were hit very hard with the COVID-19. What is the direction that we have from now? Because we have about 2 years with infection. ¿Cuál es la dirección que vamos ahorita con el COVID-19? It looks like we have a new virus, and I think this virus is going to stay with us. We will continue to see different variants. That's how it looks like. The direction of treatment is falling on two ways. Number one is to do whatever possible for prevention. Whether it is, if there is a pandemic and widespread of a certain strain, to wear masks and practice social distancing, and get vaccinated. Very important. Very important. Okay, let me translate a little bit. Dice el doctor, especialista en enfermedades de los pulmones y con muchísima experiencia, nos habla de que este virus, desafortunadamente, estamos viendo nuevas variantes. Ahorita tenemos la famosa variante de la Omicron, pero dice que en un futuro posiblemente vamos a ver otras nuevas variantes del virus. Pero otro problema que tenemos es de que, bueno, o una virtud que tenemos es que tenemos la vacunación y vamos a tener nuevos tratamientos y ahorita él nos va a hablar un poquito más acerca de los nuevos tratamientos para el COVID-19 y que definitivamente tenemos que mantener todas las medidas necesarias como el lavado de las manos, los cubrebocas, las distancias, porque esta es una manera eficiente y definitivamente como un medio importante la vacunación. Dr. Rahab. The second thing that I think is important, I'm sorry to interrupt. Okay. We skip that section, is to early detect the virus when someone having symptoms, because the direction will be, and very soon we will have oral treatments, and it depends. Once, if it is early in the virus presentation,
you will have the chance to control the virus before it becomes widespread and reaches the lung, and then you will be dealing with more serious illness and more complications. So, dice el doctor, dice el especialista, tenemos un especialista acá en enfermedades del pulmón, dice de que de la manera que vamos con este virus, que es importante la identificación temprana de los pacientes, de las personas que contraen el virus. De esta manera y con nuevas posibles tratamientos que hay para el COVID-19, se habla de un medicamento por vía oral que pueda ser efectivo y que posiblemente dentro de poco salga a la luz para el tratamiento del COVID-19. Quiere decir que una persona recientemente infectada posiblemente va a tener un tratamiento por vía oral antiviral para el COVID-19. So, vamos a preguntarle un poquito más acerca del tratamiento para las enfermedades virales, específicamente para el COVID-19. So, in your own experience, Dr. Arahab. Yes, sir. In your own experience, what you have seen in the real world happening with the COVID-19 in terms of treatments? In terms of treatments, what are the treatments that you have seen that they are more effective? Or what are the different treatments that you have implemented during the pandemic or learn new treatments? ¿Cuáles son los tratamientos que más ha experimentado el doctor? Early in the disease, the most effective in my experience is monoclonal antibodies. Before you go to the hospital. Also maintaining a well-hydrated body and taking vitamin C and vitamin D is effective in some way. Once it is important that public knows what to watch for and not to stay home for a long time if they see that their health condition is progressively getting worse. If you're getting short of breath, you continue to have fever, you're very tired despite all the treatments, then it is important to seek treatment in the hospital at that time. That's what the role of primary care physician comes in early detection and keeping contact with the patient through virtual meetings, virtual visits, and giving them advices as far as each step of the disease. And when it becomes short of breath, hypoxemic, go to the hospital. We start treatment with steroids. We watch the patient's inflammatory biomarkers. We use advanced medicine. And we watch them for complications. And that's important. Okay, let me just get that part that is very important what you just say. And I'm gonna translate to our people. Déjeme explicarle ahorita qué es lo que acaba de decir el doctor. Dice que en su propia experiencia, en cuanto a tratamiento para el COVID-19, al inicio, en todo este problema de la pandemia, y veo que el doctor está muy enfocado en lo que es la prevención de complicaciones futuras. Y una de las cosas que dice el doctor que experimentó en cuanto al tratamiento fue el uso de los monoclonales, los anticuerpos monoclonales. Dice que esto definitivamente surtió tremendo efecto en el comienzo de la pandemia. Pero una cosa que me llama mucho la atención, que el doctor dice que de cierto modo hay vitaminas como la vitamina C y la vitamina D que pueden ser efectivas para lo que es el tratamiento del COVID-19. Y bueno, entre otras medidas, ya una vez que hacemos la identificación de aquel paciente, dice que es muy importante tener una conexión directa con su médico primario. El médico primario va a ser el que va a ser capaz de conectarse con nosotros e identificar cuándo necesariamente necesitamos
ir, valga la redundancia, a un médico o necesitamos ir a una sala hospitalaria. Si una persona tiene falta de aire, tiene otras complicaciones severas del virus del COVID-19, definitivamente esto puede suceder. Okay, I think that we were talking about the last part of the conversation that we have. You were talking about steroid treatment. Yes. But I want to go back. What do you know exactly about vitamin D and vitamin C in terms of the use for some benefit in the COVID-19 and maybe other viral diseases? Well, as you know, Dr. Gonzalez, the recommendations are changing very frequently, and it all depends on how much information we get from treated patients with COVID. Uh-huh. And to me, as practicing physician, as this is a new virus, we have not experienced this before. Definitely, yes. The treatments that are proven, we are trying to use. The treatments that are not proven, if they don't cause any health hazard, it's okay to use. Okay. Vitamin C and vitamin D. Vitamin C is an antioxidant. Antioxidante. Yes, and vitamin D has effects also. A lot of deficiency unidentified in the community, and you know it better than me. I practiced primary care in the past for 2-3 years, and I've seen tons of it. Even in the sunny California, we still have a lot of deficiency. A lot of patients with deficiency. And it does affect the immune system. So taking supplements will not hurt, especially in this acute presentation, and it will help patients. It will help patients. Yes, and once they get to the level where they become hypoxemic and oxygen saturation is dropping, that is the critical point where they should start right away steroids and monitor inflammatory markers, and most likely end up in a hospital, be watched closely. Okay, perfecto. Bravo. I love that explanation. I love that. So, le estaba yo preguntando al doctor Al-Rahab acerca de la vitamina D y la vitamina C, porque él me acaba de mencionar de que puede tener un efecto positivo. Dice el doctor, en su excelente explicación, nos está diciendo que la vitamina C es un potente antioxidante. Definitivamente, como antioxidante, sabemos que los antioxidantes tienen un buenísimo beneficio para nuestra salud. Pero en segundo lugar, dice que la vitamina D se ha demostrado de que incluso en nuestra población aquí en los Estados Unidos, muchísima gente tiene una deficiencia de vitamina D. Pero la vitamina D juega un papel fundamental, lo que es el metabolismo celular y también en lo que es nuestro sistema inmunológico. Y dice el doctor que lo que no hace daño y se ha demostrado que pueda tener algún beneficio, ¿por qué no usarlo? Y este es el caso de la vitamina D3 y también el caso de la vitamina C. Así que escuchamos un poquito ahí del tratamiento. So, what do you know? Voy a preguntarle ahora acerca del nuevo tratamiento. ¿Cuál es la información que tenemos acerca de los nuevos tratamientos para el COVID-19? What do you know about the new treatment for the COVID-19? We heard about that the Merck is coming out with a pill like antiviral, similar Yes. to the... And there is one from Pfizer too. It's they're showing some 86% reduction in hospitalization and mortality. We still have to wait for approval on these drugs, but I think we're heading that direction. It will be the minute you start having symptoms, the minute you test positive. There are already kits for home testing. The minute you test positive, you will start treatment, and that is a critical point. As we mentioned earlier, blocking the virus at the beginning is much easier than when you have billions of copies of the virus in your body and then you can control it.
Yeah, that, Early intervention is going to be very, very emphasized and important. Next year or two, we're going to have a lot of new treatments. We're going to live with a new disease, but we will have control on it. So right now, try to do safe, whatever is effective, from vaccine, from prevention with mask, from practicing some social distancing, whatever. Until we pass this time, we will have new treatments, and as a herd immunity, as the whole community will develop immunity against the virus, whether it's from infection or from the vaccine or from infection and reinfection with a different strain, we will have better control on it, just like what we have now on okay. the flu. Ok, perfect, perfect. Le estaba yo preguntando al doctor Al-Rahab, especialista en enfermedades del pulmón, acerca del nuevo tratamiento que hay para el COVID-19. Dice que no solamente la compañía Merck, sino también la compañía Pfizer están investigando unas píldoras por vía oral. Quiere decir que solamente por vía oral, no tiene que inyectarse, para lo que es el tratamiento temprano para el COVID-19. Y dice el doctor de que muy importante estas pruebas caseras para hacerse la prueba del COVID-19. Quiere decir que va a llegar el momento de que usted piensa que usted va a estar infectado, se hace la prueba casera, la prueba le puede salir positiva, inmediatamente usted va a poder comenzar a tomar estos medicamentos. Todavía no se han aprobado, pero dice el doctor que es muy importante la detención temprana de la enfermedad por el COVID-19. Porque mientras más tempranos detectamos el COVID-19, lo tratamos, mucho menos va a ser la cantidad de virus que vamos a tener circulando en sangre y mucho menos las complicaciones, porque dice el doctor que hay una correlación entre la enfermedad y la cantidad de virus que esté circulando en nuestra sangre. Dice que es muy importante esta parte. So, can we talk about, voy a hablar ahorita un poquito acerca de la variante Omicron, esta nueva variante que está circulando. Le voy a preguntar al doctor qué sabe sobre esta nueva variante, la Omicron. So, Dr. Rahab, Yes, sir. What do you know about the new variant, the Omicron variant? Well, they say that it started in Africa, and they speculate that it came from people with low immunity who had the virus in their body for a long time and developed a new strain. It's going to be a new strain, and there will always be new strains. That's what I was trying to say. We had the Delta variant, we've dealt with it, and now the new variant, Omicron. The observations indicate that it is less severe disease, but it's more contagious. We are seeing that few cases identified in the United States. Here in Orange County, we're not sure if there are already cases of it. The treatment is the same. There is some effect for for highly vaccinated, for people who got the booster, to have immunity against it. And I think for now we're going to treat it similar way to the other variants. Okay. Dice el doctor Al-Rahab acerca de la variante Omicron. Dice que esta variante comienza en el sur de África y, como todos sabemos, ha llegado acá ya a los Estados Unidos. Esta variante, dice el doctor, que tiene dos factores. Escuchen esto, presten mucha atención a esta parte. Dice que los síntomas con respecto al COVID-19 son unos síntomas de esta variante de la Omicron, son síntomas más moderados, un poquito menos severos que las variantes anteriores como la variante Delta. Pero tiene un problema de que este virus, esta variante de la Omicron,
se transmite con mucha más rapidez. Si hay mayor cantidad de gente, aunque sea menos los síntomas y complicaciones que se presentan, y se transmite con mayor rapidez, es mucho más difícil controlar al virus. Y definitivamente dice el doctor que en base a lo que se llama la inmunidad de herd, que es inmunidad en masa, inmunidad en grupo, que se adquiere a través de la vacuna. Definitivamente, esta parte es importante de que nosotros nos protejamos y al mismo tiempo limitamos la expansión y multiplicación del virus del COVID-19. Le voy a preguntar al doctor ahorita acerca de las variantes. ¿Por qué suceden estas variantes? What is the reason, Dr. Al-Rahab, Yes. that we have this variant happening in this type of virus? Well, every time you have a very high rate of replication, you have a chance for a mutation. And mutation leads to a new variant. And the new variant will evolve. Sometimes it's more severe, sometimes it's less severe disease. But those are the less severe will probably get eradicated earlier, and the more severe will survive. And you end up with persistently higher new variants. So the only way to block this is to limit the number of people who get infected. Muy interesante. Great information. Dice el doctor, porque la pregunta que yo le hago es, ¿cuál es la razón de que tenemos tantas variantes? Porque yo sé que ustedes muchos me preguntan, bueno, ¿cuántas variantes más vamos a tener? Por supuesto que no sabemos cuántas variantes más, pero dice el doctor que la razón de que tenemos tantas variantes se debe a la replicación del virus. Mientras más replicaciones tiene un virus, más posibilidades tiene de tener diferentes variantes. Dice que puede haber una variante que pueda ser menos efectiva, menos fuerte, comparada con otras. Pero definitivamente la única manera que nosotros vamos a disminuir el número de variantes, como tal también el número de replicaciones del virus, depende de disminuir la cantidad de personas enfermas con este virus. Mientras menos personas enfermas con el virus, menos posibilidades de replicarse, menos posibilidades de mutar y menos posibilidades de que aparezca una nueva variante del COVID-19. So very interesting this part about the variant of the COVID-19. So can we talk a little bit? Vamos a hablar ahorita de la relación entre el COVID-19 y algunas enfermedades del pulmón crónica. So, le voy a preguntar al doctor cuáles son las enfermedades crónicas del pulmón que pueden constituir un factor de riesgo para complicaciones del COVID-19. So, what is the relationship that you know that exists between chronic pulmonary diseases and the COVID-19? What are those diseases related to our lungs that we have to take in consideration, or maybe talk to our doctors about if we want to be prepared just in case that we get infected? Are you talking about pre-existing conditions prior to COVID, or are you talking about complications of COVID? Because pre-existing condition. COVID can cause chronic lung disease. Oh, let's talk about that later. Okay. Let's keep it for later. Okay. So pre-existing conditions that you need to watch for if you get COVID. Just like any other viral illness, if you have asthma, if you have COPD, if you have pulmonary fibrosis, if you have things like that, you definitely require special attention. And you're at a higher risk. If your asthma is not under control and you get COVID, it's going to be much more severe. So if you have a diagnosis of asthma or COPD, you make sure in this time
that the symptoms and the disease is under good control. You're taking the appropriate inhalers. You're taking the controller medicine for asthma. You're taking, your bronchodilators. You stop smoking if you are a smoker with COPD. That definitely will, even if you get COVID, it will be milder disease for you if you have a chronic health issue. And it's under control. And it's under control. Dice el doctor que tenemos entre las enfermedades del pulmón preexistente. Escuchen esto. Presten mucha atención. Enfermedades del pulmón preexistente antes de que nos infectemos con el COVID-19. Y una parte que me llama mucho la atención que el doctor Al-Rahab dijo de que el COVID-19, escuchen esto, las personas que sufren de la enfermedad del COVID-19 pueden padecer de forma crónica una enfermedad del pulmón, crónica, por el resto de la vida. Pero dice que tenemos que prestar mucha atención a enfermedades como el asma, la fibrosis pulmonar y lo que conocemos acá con las siglas en inglés, el COPD. El COPD es la enfermedad que se causa de forma crónica a los pulmones debido al hábito de fumar. Pero dice el doctor que si nosotros tenemos estas enfermedades bajo control, si tomamos todos los medicamentos, si estamos con un seguimiento continuo acerca de estas enfermedades, que podemos minimizar las complicaciones a causa del COVID-19. Definitivamente constituyen un riesgo. El asma, el COPD, la enfermedad del pulmonar del fumador y también la fibrosis pulmonares pueden producir este problema. Ahorita le voy a preguntar al doctor Al-Rahab a ver si nos puede profundizar un poquito más cuál es esta complicación de enfermedad pulmonar crónica relacionado con el COVID-19. So, Dr. Al-Rahab, let's talk about exactly that part that you mentioned that actually caught my attention, and a lot of people, they don't know that COVID-19 can cause a chronic pulmonary disease. Yes. Okay. So it is most, as you know, the patients who end up in the hospital with COVID, they develop a lot of scarring on the lung. We have seen people developing bronchiectasis, which is dilation of the airway that cause in the future recurrent infections in the lung. We have seen patients developing reactive airway disease that looks like asthma. After they leave the hospital, they come here, we do a pulmonary function test, and we see that. We have seen patients becoming dependent on oxygen and chronic respiratory failure. We have seen patients, which is very prominent and common, having restrictive lung disease because of the scars that goes on the lung. Surviving COVID without having any other organ injury, just the lung, will leave them with that. So those who end up in the hospital with very severe disease can end up sometimes with pneumothoraces and chest tubes and be on a ventilator, and getting out of the ventilator will definitely have reduction in their lung function when we do the pulmonary function test. Most of the time, oxygenation gets recovered to not baseline, but to acceptable degree. And but those with very severe disease definitely will have limitations, and it varies. It depends on how much they spend in the hospital, how long they stayed, and what happened. And I've seen patients becoming lifelong on oxygen. We have referred patients to transplant. Wow. Muy interesante, super, very interesting, doctor. Very, very, very interesting what you have said. So, muy interesante lo que me acaba de decir el doctor. Presten mucha atención ahorita. Yo le estoy preguntando al doctor sobre, porque él estaba mencionando de que existen secuelas que pueden producir una enfermedad del pulmón crónica. Y le estaba preguntando que profundizara un poquito en esta área. ¿Qué es lo que dice el doctor acerca de esto? Dice el doctor de que especialista en enfermedades del pulmón
pulmonólogo, dice de que producto del COVID-19 ha visto muchísimas personas que han tenido complicaciones con el COVID-19. Dice que una de las complicaciones es que pueden ser dependientes de por vida de oxígeno. Complicaciones como una cosa que se llama la bronquiectasis, que es dilatación de los bronquios y acumulación de flemas. Además de que mucha gente va a tener falta de aire, van a tener las pruebas de la función pulmonar alterada. Puede haber también una enfermedad que se llama enfermedad restrictiva del pulmón, quiere decir que el pulmón se achica. Y todo esto es complicaciones del COVID-19. Así que esto es una razón más para aquellas personas que todavía están pensando si se van a vacunar o no. Y definitivamente, señores, esta es una enfermedad que no sabemos a quién nos va a dar bien o a quién nos va a dar mal. Y una de las cosas que está hablando el doctor, que mientras más severas son las complicaciones del COVID-19, definitivamente más daños crónicos vamos a tener. Le voy a preguntar ahorita al doctor Al-Rahab acerca de las vacunas. Dr. Al-Rahab. Yes. What do you know about the COVID-19 vaccine? Should everybody be vaccinated? Any particular interest in one of the vaccine? All of them, they are the same. What we know so far about the vaccine? ¿Qué sabemos acerca de las vacunas? Ahorita el doctor nos va a hablar. Well, all the CDC and WHO and all the public agencies have talked about the vaccine. They have approved it, and it's now FDA approved. And it does prevent, definitely, it does prevent major complications. I personally have not seen a vaccinated person with good immunity. There are people who get vaccinated, don't develop antibodies, and those are chronically ill. That's a different scenario. But people who are vaccinated and relatively have good immunity, I have not seen them going to ventilator and becoming severely ill with COVID. Even if they get it, they recover. They recover. They do not go to the ICU. That's a personal experience. As far as I recommend, although there are recommendations, this is a public advice, and I don't change it. It's a standard of care for people to get vaccine when they can. The complication rate from the vaccine, I have not seen it yet, but it's just like getting a flu vaccine. You get the flu vaccine, you can develop complication from the flu vaccine, whether it's allergy, whether it's Guillain-Barré or anything else, but very rare. And people shouldn't be scared of the vaccine. There is a lot of misinformation that is spread on the media, social media specifically, and it's not accurate. So exactly. So that is. Voy a empezar por la parte de atrás de la respuesta del doctor acerca de las vacunas del COVID-19. Escuchen esto, súper interesante. Dice el doctor que, empezando por la parte de atrás de lo que él nos estaba diciendo, de que aquí en este medio, en los medios de los social media, que hay muchos malos conceptos acerca de la vacuna que no son reales. Dice el doctor que no se fíen de esos malos consejos que hay por ahí acerca de la vacuna, porque se ha demostrado que la vacuna ha sido efectiva en la prevención del COVID-19. Y hablamos de las vacunas específicamente, dice el doctor Al-Rahab, que son las vacunas que están aprobadas por la CDC aquí en los Estados Unidos, la FDA, incluso la Organización Mundial de la Salud, algunas vacunas que son efectivas. Pero definitivamente dice que él no ha visto un paciente con un sistema inmunológico adecuado que se haya vacunado, que se haya infectado gravemente del COVID-19. Dice que como tal, igual
que cuando nos ponemos la vacuna de la influenza, a lo mejor nos puede dar la influenza de una forma moderada sin tener grandes complicaciones. Pero quiere decir de que sí, definitivamente, porque la pregunta es ¿por qué alguna gente que se ha puesto la vacuna no desarrollan la inmunidad? Bueno, definitivamente su sistema inmunológico no ha respondido adecuadamente. Pero dice el doctor, la mayoría de las personas que se han vacunado están protegidas. Ok, yo pienso que hemos hablado bastante del COVID-19. Ahorita le voy a preguntar al doctor acerca sobre otras enfermedades que él quisiera hablar. Okay, I think that we have talked enough about the COVID-19. What do you think? I think so. Okay, so I would like to ask you about other lung diseases that maybe we're not aware of. Just, I want to pick on your brain. One lung disease that you will say this is something more common than you imagine. One specific lung disease. There is anything that comes to your mind That people not aware of? that people are not aware of? Interstitial lung disease. Oh, a ver, let me stop there. So, yo le estoy preguntando al doctor que me diga una enfermedad de los pulmones que sea muy popular, que sea muy común, pero que la gente no sepa acerca de esta enfermedad. Y me dice el doctor que es la enfermedad intersticial del pulmón. Ahorita les voy a poner acá, pero él nos va a explicar. Ok, go ahead. What is interstitial lung disease? In simple terms, it is inflammation in the parenchyma, in the structure, in the inside structure of the lung. And it's a very wide range of diseases that affect the lung. It can be related to allergy, it can be related to autoimmune disease, it can be related to inhalation injuries. It is a wide range of diseases, but the public is not aware of it in general. Need to be detected, need to be treated, need to be addressed by specialists. And the manifestation is like usual. The very common symptom is shortness of breath. Ok. Ok. Dice el doctor Al-Rahab, y aquí les puse el letrero, I put it in Spanish. Interstitial lung disease, enfermedad intersticial. Yo creo que lo escribí bien. Enfermedad intersticial del pulmón. Dice que esta enfermedad del pulmón es una enfermedad crónica que se produce una destrucción del parénquima de la estructura del pulmón. Que hay una gama amplia de esta enfermedad intersticial del pulmón y que hay muchísimos factores que ya después les voy a preguntar exactamente. Y esto es una enfermedad que a lo mejor ustedes nunca en su vida habían escuchado. Enfermedad intersticial del pulmón. Y dice que uno de los síntomas que se puede presentar con una enfermedad intersticial del pulmón es una falta de aire crónica. No puedo respirar bien. Esto puede estar relacionado con una enfermedad intersticial del pulmón. Le voy a preguntar al doctor cuáles son las causas de esta enfermedad más específicas. What are the more specific causes for the interstitial lung disease? Can you say the question again? Yeah. More specific cause for the interstitial lung disease. Sometimes you have like idiopathic pulmonary fibrosis. We don't know exactly how it initiated. We don't know. And sometimes you know that it's coming from inhalation of something that's causing allergy in the lung, like mold at home, or like if you're having bird protein can cause hypersensitivity pneumonitis. Those are really more specific, specialized stuff, but general term is interstitial lung disease. There are a lot more you can talk about in this hour, but Okay.
The general public is not really aware of. Is not aware of that. No. So, dice el doctor que la enfermedad intersticial del pulmón se debe a la inhalación de algún elemento tóxico que esté en el ambiente o algún tipo, incluso los hongos, el mold que se le llama, que está en el ambiente, un tipo de alergia a ese tipo de hongo, a proteínas de las aves, de las plumas, etcétera. Pero definitivamente esto es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta. Ok, vamos a preguntarle al doctor sobre any other pulmonary disease. ¿Alguna otra enfermedad del pulmón que usted quisiera hablar? You should pick on the common ones. Ok, let's talk about, vamos a hablar entonces ahorita del fumador, de smoking, Okay. de COPD. COPD. Ok, Not always smoking related. 85% is, but not always. okay, wait. I'm finding something new with you. Dice el doctor que la enfermedad crónica del pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 80% depende del fumador, de las personas que fuman, pero hay un 20% que no. Ok, go ahead. Chronic limitations in the lung, chronic inflammation in the airway that leads to one of the two conditions or a combination of both. One is called emphysema, which is destruction in the lung tissue, becoming like ineffective bubbles inside the lung, or chronic bronchitis, where you have cough and sputum production every morning and things like that. They both cause shortness of breath, and they both are progressive unless the cause is, addressed and treatment is started. And they both can lead to chronic respiratory failure and oxygen dependency. Muy interesante. Dice el doctor de que la enfermedad obstructiva del pulmón, como estaba hablando, un 80% se debe a la gente que fuma, pero hay un 20% de personas que no fuman. Dentro de esta enfermedad hay está el enfisema pulmonar, que algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. El enfisema pulmonar son unos hoyos, unas pelotas de destrucción del parénquima y produce unos hoyos, como unos globos dentro del pulmón, y existe la bronquitis crónica. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien con bronquitis crónica? Bueno, esto puede ser una enfermedad obstructiva del pulmón. Definitivamente se manifiesta con tos, dificultad para respirar, y muchas veces las personas necesitan oxígeno. Okay, so we learn about the COPD. Let's talk about the next one, asma. Vamos a hablar del asma. Okay. Vamos a hablar un poquito del asma. Asthma. Asma. I heard you, asma. You see like it. So, reactive airway disease, intermittent obstruction, in exposure to possible triggers, most likely, most commonly. There is intrinsic and extrinsic asthma, and it could be related to allergies. And most important step is try to identify the triggers and avoiding exposure. And second most important is having a controller medicine, usually inhaled steroids, that leads to suppression of inflammation in the airway and prevention of progression. And if it's untreated, it can lead to sometimes lethal complications. I have seen patients, young patients, who are having or have exposure to certain allergens and end up on a ventilator, and some of them die from hypoxic brain injury. I have seen that in ICU. And it can, if it is untreated on long term, it can lead to fixed obstruction and become asthmatic COPD, become fixed obstruction, chronic shortness of breath. It will not respond to treatment. Wow. Muy interesante lo que dice el doctor. Dice el doctor Al-Rahad, especialista en enfermedades del pulmón, en su propia experiencia, dice que ha visto personas
jóvenes incluso, morir a causa de complicaciones del asma. Así que no tenemos que tirar por la borda esta enfermedad. Dice que el asma es una enfermedad hiperreactiva de las vías respiratorias. Esta enfermedad hiperreactiva puede ser intrínseca o extrínseca. Quiere decir que afecta una parte interior o exterior de una de las partes de las estructuras del pulmón. Alergias juegan un papel fundamental en estas enfermedades del pulmón. Y dice que hay dos factores que tenemos que tener muy claros acerca de las personas que padecen de asma. Pónganme ahí los corazoncitos a aquellos que conocen a alguien que padezca de asma. Bueno, para que le den esta recomendación, dice que en primer lugar tenemos que identificar en las personas que padecen de asma cuál es el motivo que se desencadena este ataque de asma. Puede ser alergia, puede ser el estrés, puede ser el ejercicio. Identificar cuál es la causa. Después de identificar la causa, tenemos que tener un buen control del régimen de los medicamentos. Incluso el uso de esteroides inhalados puede ser un buen tratamiento para el asma. Así que we have talked a lot today, huh? Yes, and it will be, I don't know what's the interests of your audience. We're trying to hit Okay, let's see. Common issues, but if someone have or majority or you're getting frequent questions about certain Okay, subjects. let's see. Let me look at what are the few of the questions. I know that there are some questions. Okay. Carmen tiene una pregunta. She has a question. Dice, siempre que me da la gripe es muy esporádica, se me tapa la nariz, me hacen terapia, gracias a Dios, en plena pandemia no me ha dado la gripe. Okay. She's saying in general that she suffered like a chronic rhinitis. Usually with during the winter season, that is when the chronic rhinitis get worse. And she say, thank God that I haven't got the COVID-19. I know that you are not an ENT specialist, but upper airway diseases, they can be a factor that we have to take in consideration for the COVID-19? Probably, yes, I would say. Probably she's suffering from allergic rhinitis, and it's a similar situation, allergy related to some exposure in the environment, and also making sure that she doesn't develop chronic sinusitis. And then there is a variant there is a condition, lower airway disease related to upper airway disease, become like a chronic postnasal drip cough, upper airway cough syndrome, and sometimes a reactive airway disease related to postnasal drip and runny nose that keep happening. So treatment is also important, and nasal steroids, as you treat these patients in your clinic, is what's important. And sometimes, using long-term or long-acting late phase targets like leukotriene inhibitors, single layer and things like that to control the symptoms. Okay. So that's definitely related. Okay, perfect. So, para Carmen, dice el doctor que hay que tomar muy en cuenta las personas que tienen una enfermedad respiratoria alta, como en el caso tuyo, Carmen. Dice que tiene que tener mucho cuidado porque esto se puede convertir en una enfermedad del pulmón crónica. Dice que generalmente las personas que padecen de este problema de la nariz, que se llama la rinitis, tienen lo que se llama el drenaje postnasal, y este drenaje postnasal se puede convertir en tos y también en una afección respiratoria. Igualmente que el asma, la rinitis pueden ser alérgicas y puede haber una repercusión tanto en la vía respiratoria alta como la baja que representa los pulmones. Así que definitivamente sí hay una relación y hay que tener un cuidado, y puede constituir esto
un problema en caso de que ya tengamos una complicación de esta con el COVID-19. Vamos a ver qué dice Elda Jiménez. Dice, mi hija tiene diabetes y tiene las vacunas. Si le dio fuerte la reacción, pero no importa, ya pasamos. So, she said that she has a daughter that she has diabetes and she got vaccinated and have a very strong reaction to the COVID-19 vaccine. To the what reaction? She didn't say what kind of reaction she has. Okay, so what's the question? The question is why she developed the reaction? It is expected if someone has a good immune response to have low-grade fever, aches, chills, feeling sick for a day after the vaccine, or the second or third day usually after the vaccine. And if you're taking a booster, sometimes it can be, if you have antibodies, sometimes it can be really remarkable illness for a day or so, but it is self-limited. It should be few hours, feeling tired. That's not a reaction that's expected. That is, a sign of developing immunity. On the other hand, diabetes itself is very important to control, because if you have high hemoglobin A1C and your sugar is not under control, the virus will spread like nothing, and it will be very difficult, and we will have much higher chance of complications. I've seen a lot of patients come to the ICU. We do hemoglobin A1C, you get 13.9, 12, and it is clear that the virus was replicating very fast because diabetes itself is suppressing their immunity. Okay. Dice el doctor para Elda. Thank you, Dr. Rahab. Dice el doctor de que una persona con diabetes va a tener una difusión mucho más rápida y una menor respuesta inmunológica con el COVID-19. Pero dice que aquellas personas que han tenido la vacunación del COVID-19, incluso con la dosis de refuerzo, pueden tener un poquito más de síntomas relacionados con la vacunación. Y esto se debe a que todavía le quedan circulando a los anticuerpos que son responsables de batallar en contra del COVID-19, y la respuesta inmunológica puede ser un poquito mayor. Dice que estos síntomas generalmente, que puede ser desde el dolor local hasta un poco de fiebre, malestar, puede durar desde horas hasta días, pero generalmente esto resuelve, y es mucho mejor tener estos síntomas que realmente tener la enfermedad. So, Marta Ide Silva dice, good morning, doctors, very important. I'm so thankful for you two doctors. I am a smoker. She has bronchitis 10 days ago, and she received treatment. So she said that probably I hope that after this she stopped smoking. But she's saying thank you for this time. No problem. So Gladys, she said, my sister had COVID-19 and she's still having cough with phlegms. Have you seen those complications after the COVID-19? Yes, and a lot, definitely. I mean, this is what we talked about. We have a lot of patients who develop reactive airway disease, cough, shortness of breath, wheezing at night. We have a lot of patients who develop bronchiectasis and scarring in the lung, cavities sometimes in the lung, and they end up with recurrent complications. Again, the most important thing to do after you recover from COVID-19 is to see a pulmonologist and get two things most important: a pulmonary function test after full recovery, and 6-minute walk test to see where you are, what's your lung function, how much your oxygen drops after you exercise, and treat accordingly. If there is obstruction or some sign
of reactive airway disease, certain inhalers we can use to help with those symptoms. If there is excessive secretions, if there is cavities, we have to direct the patient to use a flutter valve, use chest physical therapy measures, certain things to help patient with mucus clearance. Um, so again, it's all individualized cases, and it's hard to generalize. Um, the patient after recovery will get a CT scan or a chest X-ray, and we'll see what degree of damage. We will correlate pulmonary function test assessment with 6-minute walk test with imaging studies, and come to a conclusion what is causing the symptoms. Is it bronchiectasis? Is it reactive airway disease? Is it scarring in the lung? Is it restrictive lung? And as I said, what is the predominant symptom? Is it just a mucus? Then it's more likely to be bronchiectasis, cavity with recurrent infection. Is it shortness of breath? It's most likely a restrictive lung. Is it intermittent shortness of breath and cough and dry cough, which I've seen a lot? It could be a reactive airway disease that you need to treat. Ok. Bueno, dice el doctor Rahab, muy interesante, y esto es más bien que sumarizando lo que son las complicaciones después del COVID-19 para responderle la pregunta a Gladys. Dice que hay muchísimas personas después de la infección del COVID-19 que se quejan de tos con flema, pero dice el doctor que esto depende exactamente de qué tipo de secuelas quedan. Puede haber una secuela que son se llama la broncoectasia, que los bronquios se dilatan, producen demasiada flema, pero dice el doctor que, bueno, según lo que predominen los síntomas del paciente, depende de qué tipo de complicación es la que tenga. Si lo que predominan son las flemas, más bien es una bronquiectasia. Si lo que predomina es la falta de aire, puede ser que haya una restricción de la capacidad pulmonar. Y definitivamente hay tratamientos y hay estudios que se pueden hacer, como un CT scan de los pulmones, que nos puede traer un poco más de información y ver qué es lo que está pasando. Las pruebas de la función pulmonar y, por supuesto, establecer un régimen de tratamiento que puede ayudar a mejorar estos síntomas. Okay. So anything else that you want to say? We've been talking for about 1 hour. Well, there is a lot to cover, but as I said, I'm happy to be on your program and happy to answer questions for your audience. It's always good opportunity to educate the public and answer their questions. That's what we as doctors, part of our job is to educate people, let them know how to prevent disease, and if it happens, how to prevent a severe disease and complications. So I think that's the message that we are trying to spread, me and you, in this program. Okay, perfect. Dice Dr. Arrahab, muy honestas palabras, que dice que está muy agradecido de que lo hayamos invitado a participar en este programa, que es tan importante la educación para nuestra gente, para nuestra población, y que definitivamente que está agradecido y que lo invitemos la próxima vez. Dr. Arrahab, if someone wants to talk to you a little more about pulmonary disease, they want an appointment, where they can find you? What are your locations? Well, we are located in Fullerton. We go to different hospitals for acute care. Our office is called Orange County Lung Center, and it is located in Fullerton. We have a website called oclungcenter.com. A ver, oclungcenter.com. And you can find all the information you need about our practice. And actually, you need to correct the dot. Yeah, I need to correct that. Yeah. But any question or anything, we have also Facebook page, OC Orange County Lung Center, or OC Lung. Let me see. You probably will find it too.
and we're happy to answer any question they have. Of course, with the HIPAA regulations, we cannot discuss detailed stuff. A ver, it's like that. OC Lung Center. OCLungCenter.com. Yes, that's correct. Ok, perfecto. Esta es la página del website donde pueden encontrar al doctor. Definitivamente también dice que participa en varios hospitales aquí en el área. Así que pueden llamar, pueden meterse en esta página. Se llama OCLungCenter.com. Y ahí pueden hablar un poquito más si tienen alguna pregunta para el doctor Al-Rahab acerca de cualquier enfermedad pulmonar. ¿Y cuál es el número de teléfono? What is your telephone number? What is the telephone number? 714-481-0172. 0172. Ok. Este es el número de teléfono del doctor Al-Rahab, 714-481-0172. 714-481-0172. Bueno, aquí lo pueden encontrar y definitivamente, recuerden, gracias también al hospital de Foothill Regional Medical Center, que nos da esta oportunidad de entrevistar a los doctores, de pasar una hora aprendiendo. Señores, yo también estoy aprendiendo. I'm learning a lot. I learn a lot from you. Yes, yes. Yes, it's my pleasure to have you here. My pleasure to be on your program too. I wish you the best. Yeah, I wish you the best too. And let's see if someone else wants to say something here. Hold on. Let's see. There are like thousands of comments and questions. I cannot go through all of them. Okay. But it's just there are so many. I would like they are saying that they love the information that they are receiving. They are putting hearts and clapping and prayers. So thank you so much, Dr. Al-Rahab. I hope that we can see you soon. I know that we have crossed a lot in the hospital so many times, but next time we can invite you and maybe talk about some other topics. But thank you so much for your time. Thank you. And vamos a despedirlo con un aplauso. Thank you. Bravo. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, I'm gonna move you down here. Pero bueno, gracias al doctor que aquí estuvo con nosotros, señores. Gracias por toda esta información. Ya aquí tienen el número de teléfono del doctor Al-Rahab. Ya saben que pueden llamar al número de teléfono al 714-481-0172 para que tengan un poquito más de información sobre las enfermedades del pulmón crónicas. Recuerden de que una de las maneras que pueden ayudar a este programa es compartiendo esta información, inscribiéndose acá en nuestro canal y definitivamente ayudándonos a crecer en la comunidad y ayudarnos a crecer entre tanta gente que no conoce ni la mitad de todo esto que está sucediendo. Hagan una distribución de este video en sus redes sociales y también en áreas donde mucha gente no ha llegado. Yo soy el doctor Casaín González. Un saluditos a Yaquelita Castaña. Dice gracias. Gladys dice gracias. Nelly Moreno, Carmen, Gloria. Gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Llegamos al final después de una hora de transmisión. Señores, súbanle a la radio, súbanle al volumen y ahí nos vemos. Hasta la próxima.